Ok, en lo que es el campus, en la unidad 2, que empezamos con el tema de dispositivos electrónicos de potencia, vamos a ver estos tres archivos, donde la parte de diodos, el tiristor, y ya vemos la materia, lo que voy a explicar ahorita en la conexión. Después tenemos un video de relé de estado sólido, por si alguien no conoce esta tecnología que no es tan nueva, pero sí no es tan usada hoy en día en la industria, y es una opción interesante para algunas aplicaciones que aquí se detalla en el video. Y por supuesto, en este caso, lo que es el material, no vamos a ver todo. A ustedes les quedaría para lectura lo que es los primeros dos. Lo que vamos a enfocarnos ahorita es en la clase número 2. Pero antes de iniciar la clase, yo quiero preguntarles si ustedes tienen una noción clara de lo que es y de lo que trata este curso. Al final, el nombre, electrónica industrial, como tal vez no nos dice mucho, pero con lo que hemos visto un poco del programa, un poco de lo que son los contenidos, ustedes tienen una idea de lo que es la electrónica de potencia y cómo esta les va a ayudar para su desarrollo profesional. Me gustaría que algunos participaran, o algunos. Profe, bueno, en el caso mío, eh, yo lo vería así, podría controlar motores de corriente directa de un sistema trifásico con tiristores. Y también en resumen, eso se resume a lo que hace un variador, ¿cierto? O sea, en este caso, la parte, dijiste motor directo o motor de alterna, no te escuché bien. Sí, Digamos, un motor trifásico de corriente directa para rectificar la onda. Digamos, ya sería como algo más adentro en el curso, digamos. sí, correcto. Vamos, en el tema de los variadores de frecuencia, por ejemplo, ahí tenemos varios convertidores en los cuales vamos a detallar en el curso. Un variador de frecuencia en forma muy sencilla tiene una etapa de rectificación, después tiene una etapa de filtrado, que es un convertidor, digamos que es CDC, y después pasa el inversor, que en este caso ya es una inversión con una frecuencia variable, de tal manera que podamos variar la velocidad del motor de inducción. Ese es un claro ejemplo de cómo este curso nos va a ayudar a comprender cómo trabajan todos esos equipos. Igual, entre ellos también están los famosos arrancadores suaves, está este relé de estado sólido que le mencionaba en la introducción, pero también hay otras aplicaciones como controladores ACAC, que lo que me ayudan es igual controlar la potencia que entrego la carga, y en esta manera puedo hacer un control de iluminación, en este caso regular, lo que es la intensidad luminosa, por medio de ese control, así como también puedo utilizarlo en el control de temperatura con hornos de resistencias, que es algo muy utilizado en algunas industrias, el tema de las resistencias eléctricas para calentamiento, y con esto puedo hacer una regulación bastante buena. Pero también ya yéndonos a aplicaciones más sencillas, algo más básico que tenemos tal vez todos en nuestras manos y usamos diariamente, son los teléfonos celulares, las computadoras. ¿Ustedes consideran que la electrónica de potencia tiene cabida en esas partes? ¿Hay injerencia de la electrónica de potencia en esos elementos? De ahí no, profe. En este caso, en los famosos teléfonos celulares, aunque utilicen tensiones de CD, ahí también dentro de ellos hay convertidores que convierten, valga la redundancia, a diferentes niveles de tensión de CD. Hay convertidores que se llaman CDCD. Y también los cargadores que nosotros utilizamos al interno tienen una rectificación y pasan de una corriente alterna a una corriente directa. Entonces, aunque sean elementos de muy bajo consumo, ahí también hay electrónica de potencia. En realidad, la electrónica de potencia está casi en todo lo que nosotros utilizamos, a menos de que sea un motor directo
o un electrodoméstico que es directo, entonces ahí no hay electrónica de potencia, simplemente es un switch que activa o desactiva la alimentación de un motor. Pero en todo momento en que haya un cambio de tensión de alterna directa o directa alterna, o si hay cambios en la potencia en que entrego, ya sea si esta es CD, ACD o AC o AC, todos esos elementos, todo ese control es la electrónica de potencia. Es la electrónica industrial que vamos a analizar en este curso. Entonces, vamos a iniciar con lo más básico, que son los dispositivos, son los elementos que nos ayudan a hacer ese control, que nos ayudan a hacer ese inversor, que nos ayudan a hacer ese convertidor de CDCD, que nos ayudan a hacer ese rectificador. Ustedes ya los conocen. El elemento más básico en este curso es el diodo. Y ustedes ya lo han usado en múltiples cursos, ya conocen su comportamiento, conocen su curva. La diferencia radica en que el diodo que nosotros vamos a usar para ciertas aplicaciones de potencias más elevadas es un diodo ligeramente diferente, es un diodo que ya tiene capacidades mayores para soportar corrientes y sobrecorrientes, y tiene también la capacidad de poder colocar un disipador para poder disipar el calor debido a esas corrientes tan elevadas. Esos son los diodos de potencia. Y también conocemos ya en otros cursos los que son los transistores, los BJT. Los BJT que ustedes han usado muchas veces son estos elementos pequeñitos que los hemos usado para proyectos de electrónica digital, pero ya en electrónica de potencia son elementos más robustos, más de uso pesado, para cuando se requieren cargas altas. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de interiorizar, que la electrónica de potencia aplica para muchísimas cosas, no solamente para la potencia alta o elementos de alta potencia, sino también para de baja potencia. Ok, no sé si hay alguna consulta, algún comentario adicional que quieran agregar. Entonces, vamos a iniciar con los de acá, pequeño detalle. Entonces, quedamos de que estos dos documentos ustedes van a quedar de tarea moral de leerlos. Son documentos cortos, no son documentos muy grandes. Entonces, ahí para ahora, después del curso, después de esta conexión, nos pueden ahí leer. Entonces, ahí mencionan un poco de lo que es las características principales de ellos. Me interesa ver el tema, que vean este parámetro I cuadrado T. Esos problemas no hace falta que lo detallen tanto. Pueden estudiarlos, pueden trabajarlos, pero al fin y al cabo lo que me interesa es que vean un poco más sobre los parámetros, las hojas de datos, para que se familiaricen con eso. No es un tema propio del curso, pero sí es algo que ustedes van a tener día a día ya en la industria. Entonces, por ese motivo me gustaría que lo vayan ahí revisando. Entonces, esa va a ser la primera lectura, y la otra va a ser la del tiristor. Eso está de acá. Entonces, igual, este es algo similar a lo que vamos a ver hoy, pero igual, como complemento, igual aquí están todos los parámetros que típicamente se van a encontrar en la hoja de datos. Quiero que lo lean para que estén más familiarizados con él. Igual aquí viene la hoja de datos del tiristor, y aquí una cuestión para obtener los calcular disipadores. Después ven este video para que conozcan un poco el relé de estado sólido, que no sé si hay alguno que ya lo ha usado o lo conoce. A mí me gustaría saber si alguien ya lo ha utilizado en alguna aplicación, ya sea en algún proyecto, en algún trabajo, o es primera vez que lo escuchen. Para mí es la primera vez. Ok, entonces aquí ya se les va a presentar. No es nada complicado. Ahorita que veamos el tema de los tristores, ahí les va a facilitar el tema del video. Okay, vamos a hacer esto. Okay, entonces, unidad 2, dispositivos electrónicos de potencia. El primer elemento que vamos a ver es el IGBT.
El IGBT es el transistor bipolar de puerta aislada. Las siglas es Insulated Gate Bipolar Transistor. Entonces, al final, el IGBT es una mezcla, es un híbrido entre el MOSFET y el BJT. Por eso el nombre se parece un poco a esos dos transistores. Es como si se hubieran fusionado. La ventaja es que logra obtener, al fusionarse, logra tener ciertas ventajas que tiene el BJT y también ciertas ventajas que tiene el MOSFET. Sin embargo, como todo en la vida, no es todo ganancia, hay desventajas. Entonces, como aparece acá, la característica de salida es la de un bipolar. Eso quiere decir que puede soportar más corriente que lo que puede hacerlo un MOSFET sencillo o un JFET. Entonces, ya con esto tenemos una ganancia de poder controlar más potencia. ¿Cuál es la otra ventaja? Que ya no se controla por corriente en el gate, sino que es por tensión. Eso me facilita el control del transistor. Entonces, tengo la ventaja de que es alta capacidad de manejar corriente, tal como un bipolar, como un BJT, y tengo la facilidad del manejo como un MOSFET. ¿Pero qué pierdo? Tiene la menor capacidad de conmutación que el bipolar, por ser la parte bipolar, y no tiene el diodo parásito, que es lo que teníamos acá en el famoso diodo que teníamos entre el gate, o entre el B y el emisor, la base y el emisor. Entonces, eso es la desventaja, pero sin embargo, el IGBT sigue siendo el elemento que todavía hoy en día se usa para los variadores de frecuencia y también para algunos arrancadores suaves. Antes, el que dominaba era el tristor, que vamos a verlo más adelante, pero desde hace unos años para acá, el IGBT le ha robado mercado y ahora prácticamente todos los variadores que vamos a encontrar en el mercado, creo yo que no he visto ninguno que sea con SCR. La gran mayoría de los variadores que hoy tenemos en el mercado son con IGBT. El IGBT tiene una estructura de forma muy similar, por uno representada así como está acá, donde vemos que aquí esto es el óxido, es el aislante, y por eso el gate está aislado, tiene la puerta aislada a lo que son los elementos del ánodo y cátodo. Entonces, al final, si nosotros vemos esto, lo podemos representar como un circuito equivalente, algo similar con esto. Este es el MOSFET, y aquí tenemos el transistor BJT. Entonces, esto, al final, lo vamos a representar con un solo símbolo, que es este. Entonces, aquí vemos el BJT, y aquí vemos la puerta aislada, y con eso ya sabemos que es un IGBT. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de aplicaciones en donde se utilizan normalmente. Entonces, es el dispositivo más adecuado para extensiones de mayores a 1000 voltios. Y también es el mejor en caso del MOSFET por debajo de los 250. Entonces, aquí tenemos una combinación, pero entre estos dos es mejor el IGBT. Por eso, para variadores que normalmente trabajamos entre 240, 480, 500, dependiendo de la tensión del trabajo, pero por ahí anda, siempre vamos a tener el IGBT. En los valores intermedios depende de la aplicación, depende de la frecuencia, entre otras cosas. Pero normalmente, cuando son frecuencias muy altas, ya el IGBT se queda corto, por lo que vimos que tiene este componente de JT, entonces ya ahí tenemos que usar MOSFET. Pero si son bajas frecuencias, entonces vamos al IGBT, ahí está sobrado, y por eso cuando trabajamos con variadores, el IGBT no tiene ningún problema porque las frecuencias son bajas. ¿En qué condiciones? El IGBT se suele usar cuando se dan estas condiciones: bajo ciclo de trabajo, baja frecuencia, menores a 20 kHz, aplicaciones de alta tensión, mayores a 1000 voltios, y alta potencia. ¿Cuáles son las aplicaciones típicas? El control de motores, como variadores de frecuencia, control de motores también para lo que es CD, y sistemas de alimentación ininterrumpida, sus famosos UPS, sistemas de soldadura, iluminación de baja frecuencia, son menores a 100 kHz, y también a alta potencia. Entonces, esas son las aplicaciones típicas en donde vamos a encontrar al IGBT.
Ok, de momento, ¿alguna consulta? ¿Ya lo conocían, el dispositivo? ¿Lo habían escuchado hablar en algún momento? Sí, bueno, y más que todo en los cursos que hemos llevado, que más o menos he hablado de eso, y sobre todo de relacionarlos con los variadores, que es lo que más se escucha de eso. Correcto. Correcto. Ahí en los variadores es que se nombra mucho. Entonces, como mencionaba antes, comparado con un MOSFET, el IGBT tiene una mayor capacidad de corriente y también tiene una ventaja que tiene una menor caída de tensión en comparación con un BJT. Ustedes se acordarán que el BJT, cuando estaba en saturación, ¿cuánto era la tensión entre el colector y el emisor? ¿Se acuerdan? Andaba cerca de 1 voltio. Y en algunos los de potencia, y en los que no eran de potencia andaba mucho más bajo, pero los de potencia anda cerca de 1 voltio. Entonces, cuando tengo mucha corriente y tengo una caída de 1 voltio, de ahí puedo calcular cuánto es lo que va a disipar ese transistor. Entonces, entre menor sea la caída de tensión que tenga entre colector y emisor, va a ser menos pérdidas y esa potencia la voy a poder trasladar a la carga, que es donde se hace el trabajo. Entonces ahí me garantizo que hay menos pérdidas. Con tener menos pérdidas tengo menos o disipadores más pequeños. Entonces tengo tamaños más reducidos y tengo menos material. Entonces al final va ganando, en este caso, lo que es una reducción de costos. Tiene un problema, que ese es un coeficiente de temperatura negativo. Ese quiere decir que a mayor temperatura, menor caída de tensión, por lo que conduce más corriente y puede llegar a calentarse más. Por eso tienen que tener una buena regulación. Pero esto es una gran ventaja y por eso también vamos cada día viendo, como va mejorando la tecnología, vamos viendo variadores más pequeños, disipadores más pequeños, porque se logra que los dispositivos sean más eficientes. Aquí podemos ver algunos ejemplos de encapsulados, de estos que ya son para aplicaciones más pequeñas, ya estos para ya mayores potencias. Si ustedes abren un variador ya de una potencia media, van a encontrarse que son así. También existen igual como este, que es de este punto, y de este otro también. Lo que van a encontrar más común ustedes si desarman variadores va a ser de este. Y en algunas fuentes tipo switching y demás pueden encontrar de este para pequeños. ¿Cuáles son algunos parámetros fundamentales? En el caso del IGBT, el tema de la tensión de ruptura, la corriente máxima, la tensión colector-emisor, eso lo van a encontrar ustedes en lo que es las fichas técnicas. ¿Cuáles son normalmente? La tensión media anda entre 250 y 300, lo que son muy poco usuales, pero la alta tensión, que es lo normal, que vamos a encontrar más típicamente, son de 600, 900 y 1200. Entonces, anda muy similar, en este caso los que son los MOSFET, en esos niveles de tensión. Y en la hoja de datos, que siempre es algo que ya ustedes van a tener que estar constantemente revisando para lo que es verificar los equipos, si es que o van a diseñar uno desde cero. Entonces siempre tienen que estar viendo todos esos parámetros de cuánto es la máxima tensión, la corriente del colector, el pulso, lo que es el voltaje gate emisor y lo que es la máxima potencia de disipación. Entonces, esto para lo que es el disipador. Este tipo de características siempre son muy importantes para lo que es el diseño. Ya si el circuito está montado, ustedes simplemente lo están usando, ya no es tan importante, a menos de que uno quisiera reemplazar el elemento por otro equivalente. Entonces ahí sí tienen que ir a fijarse las fichas técnicas. Algunas veces al IGBT se le agrega este diodo, está por acá, que es algo que se usa mucho en cargas inductivas. Y normalmente lo vamos a ver mucho en los inversores, que vamos a ver más adelante en el curso. Lo que es la tensión de saturación, en el caso del colector emisor, como en el caso de los bipolares, que entonces es VCE, cuando está encendido y está saturado.
Aquí vemos los niveles de tensión dependiendo de los valores de gate emisor y de la corriente que está atravesando por el colector. Vemos que son tensiones no tan bajas, pero comparado si fuera un BJT en potencia serían mucho más elevados. Entonces, esto me garantiza una reducción en la potencia. Algunas características también, con lo que ya vimos un poco acerca de lo que es las características térmicas para lo que es el diseño de disipador. Para la parte del disipador se utiliza un circuito equivalente que se llama circuito térmico, y en este caso utilizan todas estas RT de la parte del junction, con el case con el disipador. Entonces ahí se van colocando todas estas impedancias térmicas para lograr calcular el disipador correcto. Esto no se ve en el curso, no lo incluye, pero si alguno tiene interés acerca de cómo se calcula el disipador y demás, ahí me puede mandar un correo o un mensaje y yo le paso la información del cálculo de esto del disipador. Ok, pasando un poco más a características dinámicas, que es el comportamiento del IGBT ya en la transición, cuando pasa de la saturación al corte, o del corte a la saturación, se da estas curvas, donde aquí es donde se da el consumo principal de energía, las pérdidas. En los transistores de potencia, nosotros no nos interesa la amplificación. Recordemos que en potencia trabajamos con un tipo como la aplicación que trabajamos los transistores es en on-off, es o conduce o no conduce. Entonces, acá, en este punto de la transición, se dan puntos donde hay alta corriente y altas tensiones, o tensiones un poco más elevadas en comparadas con cuando están en saturación. Entonces, estos puntos, aquí hay aumento en pérdidas, si esta conmutación es muy constante. Entre mayor sea la conmutación, entre mayor sea la frecuencia de conmutación, estas pérdidas tienen que incrementar. Entonces, esa es una cuestión negativa. Esta famosa corriente, dicen como corriente de tallo, corriente al final de cola más bien, pero al final vemos que vemos que aquí en este punto está conduciendo, vemos que la corriente es alta y la tensión VC es muy baja. En el momento en que se da el corte, donde ya vamos a apagar, vemos que la corriente decrece rápidamente, sin embargo queda aquí este elemento, donde aquí tengo una alta tensión, y por lo tanto en ese punto se da la mayor disipación, mayores pérdidas en el IGBT. Ya después la corriente pasa a ser casi cero y la tensión es alta, pero en este momento, como la tensión es casi cero, las pérdidas son muy cercanas a cero. Siguiendo con las características dinámicas, al contrario que el MOSFET, los tiempos de conmutación del IGBT no dan información sobre las pérdidas de conmutación. Eso normalmente hay que hacerlo por aparte, se hace por medio de los gráficos del fabricante, para encontrar cuántas son las pérdidas en esa parte de conmutación, por el efecto de cola de corriente. Ok, estas son las gráficas en las que se detallan un poco de esas pérdidas, aquí con la parte de switching. Entonces, dependiendo de la corriente y dependiendo de las pérdidas, bueno, aquí se ve la corriente, aquí se está viendo las pérdidas dependiendo de la corriente del colector, bajo estas condiciones, ¿verdad? Ok, con eso quedaríamos con lo que es el IGBT, que es el que se le da principal enfoque en el curso. No sé si hay alguna consulta adicional. De mi parte no, profe. Ok. Ahí nada más recordarles lo que mencionaba ahorita. Todo lo que son los transistores, nosotros como venimos de cursos de digitales, cursos de la parte analógica, siempre pensamos en los transistores y nos viene a la mente la parte de amplificación. Y operamos en la curva, nunca operamos en la parte de saturación y corte, sino que operamos en la zona activa, que se mencionaba, que era la que permitía amplificar. En electrónica de potencia o electrónica industrial, los transistores trabajan en la zona de corte y saturación.
lo que queremos es que se comporten como un switch, como un interruptor, que abre o cierra. Obviamente no son interruptores perfectos, tienen ese comportamiento que vimos ahorita, tienen este comportamiento. Pero, sin embargo, se comportan muy similar, y es por eso que se pueden hacer elementos como el relé de estado sólido, que viene el video ahí, se hace con ya sea IGBTs o se hace con tristores, que son elementos activos, pero que trabajan en este caso no en la parte de amplificación, sino como corte y saturación. Que dicho eso, vamos a ver otro elemento que es bastante viejito, pero que todavía se usa. Que sea viejo no significa que no se use. El tiristor, también conocido como el SCR, es muy utilizado en la parte de rectificación, entonces por eso viene ese nombre. Al circuito también se le suele llamar tiristor, entonces vas a encontrarlo con los dos nombres, o SCR o tiristor, es lo mismo. También existen otros amigos u otros hermanos basados en la misma estructura, con pequeñas diferencias. Está el DIAC, que es este que está acá, que no se figura. Está el TRIAC, que no es otra cosa que dos tristores, nada más que uno en un sentido y el otro en otro sentido. Por eso la figura. Y está el GTO. El GTO es para ciertas aplicaciones que vamos a ver más adelante. Ok, el SCR es uno de los más antiguos. Vean que fue cerca de 1957 que se creó. Y la ventaja que tiene en comparación con el IGBT es que tiene una enorme capacidad de manejar potencia. Cuando ya ocupo manejar potencias muy elevadas, el IGBT se me queda corto, el BJT también se queda un poco corto, y ya tenemos que irnos al SCR. Entonces, son elementos muy robustos, pero sin embargo, si ustedes no son cuidadosos, los pueden quemar, y seguirá teniendo aplicaciones debido a que es de los semiconductores con mayor capacidad de manejar potencia, que es lo que hablamos ahorita. La estructura típicamente es de 4 capas, pero normalmente esta figura acá, vamos a ver como un NPN. Entonces, esta estructura lo vamos a simplificar un poco más, pero más adelante. Ahorita vamos a ver de esta manera, y más adelante la vamos a simplificar para representar un circuito equivalente. ¿Cuál es la característica ahora? La curva característica del SCR. La de los transistores, ustedes ya la conocen de memoria, ¿verdad? Ya es la misma de siempre, igual la del diodo. Entonces, por eso no la vamos a detallar. Pero la del SCR sí es muy diferente. Cambia con respecto a lo que ustedes ya podrían conocer previamente. El SCR tiene esta curva que está acá, que a principio se ve un poco extraña porque aquí tiene unas líneas punteadas. A diferencia del diodo, que el diodo era una cuestión así, o el transistor, que son así, como estos acá, este es muy diferente. Entonces, para tratar de explicar, vamos a ver esta que está primero en rojo, que esa es la curva cuando el tristor no tiene ninguna corriente en la puerta. Simplemente está trabajando similar a un diodo, pero se requiere una tensión muy alta entre el ánodo y el cátodo para que él se dispare. Que es algo también otro concepto que se utiliza mucho en los tristores. El término dispare. Quiere decir que inicie la conducción. Pero en el momento en que yo empiece a inyectar corriente en la puerta, dependiendo del valor de corriente, esta curva se va desplazando y ya no ocupa esta tensión de acá, sino que si la corriente es tal valor, digamos que un valor X, que me permite ahora modificar la curva y ya ahora tiene que simplemente ser mayor que esa tensión para que él se dispare. Y si esa corriente en el gate es lo suficientemente grande, yo puedo modificar la curva tanto que con una pequeña tensión ya el tristor se dispara. Eso se le conoce como polarización indirecta. Esta parte de acá. Y esto es la zona de transición, que yo puedo modificar de acuerdo a la corriente que ingrese por la puerta, por el gate.
La polarización inversa es algo no deseado. Es como cuando nosotros a un diodo que no tenemos el cuidado, le colocamos una tensión inversa muy alta y el diodo empezaba a conducir en inversa, ya el diodo se dañaba. Eso sucede también en el IGBT, perdón, en el SCR. Cuando yo supero esta tensión, que es mucho más elevada que esta, aquí se ve como si fuera menor, pero no, esta tensión estamos hablando de varias veces más que este de acá, esta máxima. Cuando esa tensión se supera, el diodo, el SCR se puede dañar, o se daña, prácticamente se daña porque estaría conduciendo en la dirección opuesta. ¿Cómo se apaga el tristor? Bueno, el tristor se apaga de forma natural, que es algo muy interesante. A diferencia del transistor, en el transistor uno ocupaba mantener una corriente o una tensión en el gate para que éste se mantenga conduciendo. En el cambio, en el SCR no. En el SCR yo le doy un pequeño pulso de corriente, se cambió la curva, la tensión superó el nivel mínimo y se disparó y él sigue conduciendo aunque la corriente que estaba en la puerta desaparece. Y mientras esta corriente sea mayor, sea positiva y esté acá en este rango, el tristor va a conducir. La única forma en que el tristor se va a apagar es cuando esa corriente baja de cierto valor y él se vuelve a apagar. Entonces, por eso se dice que el SCR se apaga de forma natural, o sea, natural sin que nadie lo obligue, cuando la corriente pasa por cero. ¿Y cuando la corriente pasa por cero? Si estamos trabajando en una corriente alterna, ustedes saben que la corriente alterna hay varios puntos, son los puntos en este caso en pi y en 2pi, si lo vemos en este caso en grados, donde la corriente cruza por cero. En esos cruces por cero es donde se apaga el tristor, en esos momentos. Y es por esa razón que el tristor es un elemento muy utilizado en AC, no tanto en DC, porque en DC hay que obligarlo a apagarse. Y eso ya complica un poco más el control, y por eso en DC lo más común es utilizar transistores. Pero en AC yo puedo utilizar tanto los transistores como el SCR y tener ese comportamiento de que se apague cuando cruce por cero la corriente. Ok, aquí fue mucha información, no sé si quedó todo claro. Me avisan si algo quieren que repita o si fue lo suficientemente claro. Sí, sí se entiende, profe. Ok, perfecto. Entonces, Profe, una pregunta. ¿sí? Ahí que me quedó una dudilla. La parte de atrás de la gráfica, la de polarización inversa, ¿qué es mayor, la tensión o la corriente? ¿Cómo era? Sí, la tensión, vemos que aquí estamos en tensión, ¿verdad? Ajá. Entonces, la tensión cátodo-ánodo tiene que ser muy alta para que eso se dé. Nada más que aquí, obviamente, por tema de espacio, no puedo dibujar esta curva hasta acá. Pero si lo fuéramos a dibujar a escala, esta curva, esta parte de acá, quedaría como por aquí. Comparado con esta otra. Ok. Pero para atrás no sería menor la gráfica, digamos, la tensión en el eje. Sí, aquí va negativa. Ajá. Entonces, si aquí vemos, por ejemplo, para darle números, si aquí fuera 500 voltios, aquí sería menos 1000. Ok. Sí, sí, ya. ¿Okay? Sí, es que yo como la veía atrás, pensaba que uno lo interpreta como que fuera menor. Sí, aquí está el 0, ¿verdad? Sí. ¿Okay? Entonces, algunos encapsulados que vamos a encontrar el SCR es este, donde es así tipo, otra vez es este otro, pero uno muy común, que incluso hay en electrónica, en laboratorios, que yo he visto por ahí, es este tipo. Y que también hay mucho en la industria acá, no sé si alguno ya lo ha visto, imagino que sí, por algún lado ahí.
han visto esto. Ok, algunos parámetros, igual, hojas de datos, ¿verdad? Para los SSRs es tensión de ruptura, corriente máxima y velocidad de conmutación. Son parámetros que son importantes para conocer. Igual los encuentro en la hoja de datos. Y como también les mencionaba, este es un tema que se amplía en el documento que tienen que leer ustedes del Cristo. Típicamente vamos a encontrar en muy grande en la hoja de datos cuánto es la corriente nominal o promedio con la que se trabaja el Cristo, así como los niveles de tensión. Entonces ahí van a encontrar ese tipo de información. Alta tensión, anda en 400, 800, 1000, 1200 voltios, tanto presión directa como en inversa, mientras no se supere el valor máximo para que no conduzca por accidente. Características del disparo, bueno, esto es lo que yo les mencionaba a ustedes ahorita, que para que se pueda disparar el cristor hay que introducir una corriente en la puerta, en el gate. Para que el disparo sea efectivo, se debe cumplir dos condiciones. Uno es que la corriente en la puerta debe ser superior a cierto valor. O sea, no puede ser microamperios, no puede ser nanoamperios, tiene que ser cierto valor. ¿Y ese valor dónde lo encontramos? En la hoja de datos. Y lo otro es que tiene que darse una corriente, en este caso ánodo cátodo, positiva y también por encima de cierto valor. En este caso es allí donde se garantiza el disparo. Por acá se muestra un circuito de disparo. En este caso se da con la recta, que es típica que se dibujaba en circuitos activos, donde es la intersección, ahí es el punto de disparo seguro. Normalmente cualquiera de estas zonas aquí que están en amarillo es una zona de disparo seguro. Igual, para garantizar eso, tiene que ser una corriente por encima de la corriente mínima y la corriente que pase por ánodo cátodo tiene que ser mayor que 0 y mayor que cierto valor que ahorita vamos a detallar para que arranque el cristal, para que se dispare. Aquí viene un poco el tema. Hay que mantener el disparo hasta que la corriente ánodo cátodo sobrepase cierto valor que se llama corriente de enclavamiento, que es IL. Entonces, esa IA, que es corriente de ánodo cátodo, vean que aquí yo di el pulso puse un pulso de corriente en el gate, lo mantuve ese tiempo, pero la corriente en el ánodo, seguro había una carga muy alta, entonces no subió lo suficientemente rápido, no superó la corriente de latching, la corriente L, y cuando yo quité la corriente en el gate, simplemente no condujo, se apagó otra vez. En cambio, en esta ocasión sí mantuve por más tiempo la corriente en el gate y superó la corriente L y por ese motivo sigue conduciendo, aunque yo haya quitado ya la corriente en el gate. Entonces, recordemos, la única forma en que ya en este punto se vuelva a apagar es que esta corriente cruce nuevamente por 0. Si no, ahí va a seguir conduciendo hasta que lo apaguemos. Quitándole en este caso la corriente, desconectándolo. Es la única forma en que se vuelva a apagar. En el caso del SSR. Podríamos disparar un SSR con un pulso de corriente, en este caso con un pequeño pulso, pero si tengo una carga resistiva, ya que la corriente crece rápidamente. Pero si tengo una corriente, o tengo cargas inductivas, ustedes ya sabrán de que las cargas inductivas se oponen a cambios bruscos de corriente. Entonces se da este efecto. Vemos que aquí le doy un pulso en el gate, este pequeño pulso en el gate, y como la carga resistiva me dispara y se mantiene ya disparado, se mantiene ya funcionando, conduciendo el cristal. Pero si yo cambio la carga y ahora la pongo una carga inductiva, la corriente va a crecer muy lentamente y no supera la corriente latching, la corriente IL, por lo tanto no se dispara el cristal. Entonces es importante saber, en este caso, qué tipo de carga es. Si yo no me quiero complicar, muchas veces lo que se hace es hacer un tren de pulsos. Con un tren de pulsos, yo me garantizo de que esta corriente sí va a llegar acá y se va a mantener activa.
O la otra es utilizar una corriente del gate que se mantenga por un tiempo bastante prolongado. Entonces, jóvenes, no sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. Profe, en ese caso de los pulsos, ¿por qué es que con la corriente sigue subiendo, no cae al momento en que el pulso cesa? Por el mismo efecto de que cuando yo tengo una carga inductiva, se ponen esos cambios bruscos de corriente, entonces no arranca de cero nuevamente, sino que tiene llega a cierto valor, que va aumentando como en pasitos. Ok. Entonces va a ser algo como así. Y ahí se dispara. Profe, ¿y esa señal en la compuerta igual puede quedar o si es necesario que en algún momento se quite, se elimine? Puede quedar, o sea, puede quedar, pero normalmente lo que se hace es que se mantiene durante un tiempo ahí, vamos, como este ejemplo que vimos acá, se mantiene durante un tiempo mucho mayor que garantice que la corriente va a superar la IL. Entonces, hay veces que la gente o el diseño lo hacen con pulsos, hay otras veces que dejan solo un pulso, pero un pulso con bastante tiempo, y hay otras veces que lo dejan siempre, lo dejan activo durante todo el tiempo y después simplemente lo quitan cuando ya quieren que la corriente pase por cero y ya lo apaguen. Lo normal es que no se deje todo el tiempo, porque al final estaríamos siendo más o no siendo tan eficientes. Porque recordemos que si esta corriente aquí ingresa, ahí está haciendo un consumo, por lo tanto el elemento se calienta más y por lo tanto ocupa un disipador más grande y ocupa más metal. Entonces siempre hay que buscar la optimización. Entonces por eso es que no se deja todo el pulso ya en un prototipo, sí, pero ya un equipo que va ya para lo que es producto masivo a la venta, se busca que sea los menores costos posibles y que sea lo más eficiente posible. Entonces, por eso no se deja un pulso constante o mantenido por mucho tiempo. ¿Más consultas? Entonces, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero igual lo menciono acá. El SCR se puede disparar por la derivada de la tensión. Entonces, eso lo que quiere decir es que si la tensión a nuevo cátodo cambia muy bruscamente, puede inducirse una corriente en la puerta y entrar en conducción. Eso lo que dice es que este tristor tiene unas capacitancias parásitas. Y esas capacitancias parásitas, recordemos que el capacitor es C por dV dt. ¿Se acuerdan que la corriente en el capacitor es igual a C por dV dt? Entonces, si este dV dt, que al fin y al cabo es una pendiente, quiere decir que un incremento muy rápido en la tensión, eso puede producir una corriente en estas capacitancias parásitas que me dispare el tristor. Ese es un disparo involuntario, no es un disparo deseado. Entonces, para eso se hace una cuestión acá que se pone en paralelo al tristor que se llama red smoother, que vamos a ver más adelante. Pero eso es para evitar el disparo involuntario del tristor. ¿Cuándo se puede dar ese cambio abrupto si yo trabajo con una señal alterna? Y uno dice, no, una señal alterna tiene una pendiente muy suave, no va a presentarse esto. Correcto. Una señal alterna continuada no va a presentar eso. Pero ¿qué pasa si ustedes meten el interruptor en el momento en que pasa de 0 al valor pico de tensión? En ese momento se puede dar este valor muy alto. Esta capacitancia parásita puede producir esta corriente que dispara el tristor sin que yo realmente quisiera que se disparara. Entonces, eso es un disparo involuntario. Y en ese caso se puede presentar. Y este parámetro dVdt viene en las hojas de datos. Aquí se menciona, aquí está. En este caso es dVdt.
500 voltios entre microsegundos. Y este se utiliza, como vamos a ver más adelante, para calcular esa capacitancia que se pone acá, junto con una resistencia, en paralelo a este elemento, para evitar ese disparo involuntario. Como les mencionaba al inicio, que vimos el tristor, la forma de apagar el SDR idealmente es cuando la corriente que circula entre ánodo y cátodo llega a ser cero. En ese momento el SDR se apaga de forma natural. Pero en realidad no es que llegue a ser cero, es que llegue a ser casi cero. Y es cuando baja por debajo de cierto valor que se llama corriente de mantenimiento o IH, y de holding. Entonces, no, la H de holding, perdón. Entonces, ese valor es aquí. Entonces, ¿se acuerdan de la corriente de enclavamiento, la IL, la que permitía que se activara? Bueno, típicamente esa es un poquito más grande que la corriente de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la corriente IL es de 1 amperio. En ese momento el tristor se dispara, pero se apaga no cuando baja por debajo de 1 amperio, sino cuando baja por debajo de los 600 miliamperios para este ejemplo, que sería el valor de corriente de mantenimiento. En ese momento se apaga de forma natural el tristor. ¿Ok? Hay otros tipos de apagado, en este caso el apagado estático y el apagado dinámico. El apagado estático se utiliza en aplicaciones de red de 60 Hz. Ese simplemente es el apagado natural, simplemente las frecuencias que nosotros trabajamos, 60 Hz, una frecuencia típica de aplicaciones estándares de 480, 120, extensiones de ese tipo. El tristor se apaga de forma natural, no hay ningún inconveniente ahí. Y el apagado dinámico se utiliza en aplicaciones de frecuencias más elevadas y en circuitos DC, que es lo que mencionábamos hace un rato. Como el tristor, yo no lo puedo apagar porque le quita la corriente en el gate, sino que tengo que obligarlo a que se apague. Entonces, tengo que aplicar con un circuito externo que esa corriente entre el ánodo y cátodo se vaya a cero o se vaya por debajo del IH para que se apague. Y eso es estos circuitos externos. Y por esos detalles es que normalmente el SSR se ha dejado de utilizar para aplicaciones de este tipo. Pueden encontrar, pero al tener que hacer un circuito adicional y tener que meter más detalles, más control, ahí tiene un costo superior. La única forma que se justifica es cuando tengo cargas muy altas, tengo corrientes muy altas y entonces ya los transistores se me quedan cortos y tengo que utilizar un SSR sí o sí. Entonces ahí no tengo otra opción. Ok, ¿dudas hasta acá, jóvenes? De momento no, profe. Todo claro, con el agua. Está claro, profe. Perfecto. ¿Estamos claros con el agua? ¿De un río cristalino o como el estero? Como el estero, más o menos. Estamos mal, entonces. Bueno, el SSR no lo vamos a ver solo acá. Vamos a seguirlo viendo en el resto del curso. Vamos a seguir viendo aplicaciones con él. Entonces ahí vamos a poder profundizar un poco más. Pero si tienen igual dudas, ahí recuerden que por WhatsApp me mandan ahí fotos de lo que no entienden o me escriben y ahí podemos aclarar esas dudas. Este es un ejemplo típico de la operación de un SSR. Aquí tengo una tensión alterna, tengo una carga y tengo el tristor. Obviamente la electrónica de potencia está involucrada acá y aquí tendríamos el control que genera el pulso de corriente para que se active el tristor. Entonces, aquí tenemos la fuente, vamos a utilizar corriente alterna, como corriente, y nosotros queremos que únicamente la carga tenga esa tensión. Solamente eso. Aquí cuando está en negativo, no puede conducir porque el tristor solo tiene una polaridad, solo puede conducir en este sentido. Entonces, cuando la tensión es negativa, él no conduce. Únicamente podría conducir cuando la tensión es positiva.
En este momento yo le doy el pulso en el gate, pequeño pulso nada más, pero ese pequeño pulso me garantiza de que la corriente en el ánodo cátodo fue superior a la corriente IL, y por lo tanto el cristal empezó a conducir. Cuando él empieza a conducir, él se comporta como un corto, como un interruptor, ¿verdad? Cuando ustedes cierran el interruptor es como un corto, aunque sabemos que idealmente eso es así, pero en la realidad él tiene una pequeña tensión. Pero bueno, vamos a asumir que es ideal. Entonces la tensión que él tiene es prácticamente cero, y por ese motivo, durante el tiempo que el cristal conduce, la tensión en la resistencia es igual que la tensión en la fuente, porque si esto está conduciendo y su tensión es cero, el voltaje en la resistencia es igual al voltaje de la fuente. Entonces por eso vemos que esta tensión de acá es igual a esto que está acá. En el momento en que cruza por cero, ahí la corriente pasa a ser cero y por lo tanto se apaga el cristal. Aunque yo le dé un pulso en el gate, nuevamente, como la corriente no podría ser positiva, porque la tensión es negativa, no se dispara el cristal, se mantiene apagado. Ya sabemos que mientras él está apagado, se comporta como un circuito abierto, y por lo tanto la corriente es cero, y por lo tanto la tensión en la resistencia va a ser cero. Y así es como funciona este tema. ¿Cómo son las tensiones en el tristor? Bueno, las tensiones en el tristor van a ser muy sencillas. Cuando él conduce, es cero. Cuando él no conduce, es un circuito abierto y por lo tanto va a ser igual que la tensión de la fuente. Entonces vemos que en los tiempos que él no está conduciendo, que es este de acá y todo el resto, la tensión que hay en el tristor es exactamente igual que la tensión de la fuente. Entonces, no sé si quedó claro. ¿Quieren que repita algo? Profe, sí, porfa, eso es lo último que explicó aquí. Ok, lo de la tensión del tristor. Sí, correcto. Si yo tengo aquí que este elemento está abierto, porque no está conduciendo, es un circuito abierto, ¿cuánto es la tensión en él? V fuente. V fuente, ¿cierto? Porque la corriente es cero. Entonces, como la corriente es cero, todo esto es como si fuera un solo cable, y ese es un solo cable, por lo tanto, entre este punto y este punto, lo que yo voy a ver es la tensión de la fuente. Entonces, por ese punto es que esto es igual, este pedacito acá es este de acá, y después todo esto que está aquí es exactamente esta voltaje de la fuente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces ya con eso quedaríamos con el SCR. Ustedes lo pueden complementar con lo que es la teoría que está ahí en el PDF. Y vamos a ver los otros elementos rápidamente. El triac. El triac es exactamente igual que un tristor, pero puede conducir en ambas direcciones. Si lo viéramos de forma, digamos que ampliada, lo veríamos como si fueran dos tristores, pero en direcciones opuestas. Y el gate conectado entre ellos. Entonces, este elemento me permite que pueda hacer un control AC, o sea, que yo pueda rectificar o pueda modificar la onda positiva y la onda negativa. Entonces, por eso el SCR, como solamente tiene un sentido de dirección, el triac fue creado para poder trabajar en ambas direcciones. Por eso es que es bidireccional, conduce en ambos sentidos. Y se puede disparar con corrientes entrantes y salientes. ¿Eso qué quiere decir entrantes y salientes? Que pueden ser corrientes que entran al SCR o que salen de él. Y su uso es común, pero en aplicaciones de baja potencia, pero también relativamente alta con otros sistemas de alimentación. Típicamente podemos encontrarlos en estas tensiones y en corrientes de 1 hasta 50 amperios. Ese es el famoso triac. Y como mencionaba antes, hay 4 opciones de funcionamiento.
como es bidireccional, yo puedo entonces trabajarlo con más menos o con menos más entre sus terminales. Y las corrientes pueden ser entrantes o salientes. Entonces por eso tengo esas 4 posibilidades. Y en la tabla de acá se mencionan cómo cambian esos valores de acuerdo a la configuración. Pues vemos que en esta configuración yo ocupo, por ejemplo, en el gate más corriente para que se dispare en comparación con las otras de acá. Pero igual, en estas dos combinaciones yo ocupo más corriente en el L, más corriente de latch para que se dispare. Entonces, vean que aumentó acá en comparación con estas otras. Pero como son cambios muy pequeños, a nosotros nos es indiferente, porque vamos a trabajar con valores mucho más amplios. Entonces, esto no es tan preocupante en la mayoría de las aplicaciones. Y este es el ejemplo típico en donde uso el triac. Y el triac es un elemento que se usa mucho para los relés de estado sólido, que ustedes van a detallar en el video, o si ya lo vieron. El relé de estado sólido simplemente es un triac, algunas veces utilizan un transistor, pero normalmente los he visto con los triac y algo similar a eso, donde la alimentación, la entrada para controlar, ustedes la colocan acá y simplemente él permite el paso por medio del triac. Entonces, veámoslos aquí. En este caso, en este ejemplo, vemos que ya tengo una tensión de control, que es QC, está por acá, esta parte de acá, y de acuerdo a esa tensión de control, yo puedo controlar el disparo del cristal, en este caso del triac. Entonces vemos que aquí tengo la tensión de la fuente, aquí tengo la tensión de comparación, en estos dos de acá, y de acuerdo a esto yo puedo variar este alfa, que se le conoce como ángulo de disparo. Entonces vean que la forma de la onda ya cambia, pero tanto, no solamente en la parte positiva, sino que también en la negativa. Y de esa manera logro este comportamiento donde reduzco la potencia que entrego a la carga. Y con ello estoy haciendo control de potencia. Si el ángulo de disparo fuera 0, quiere decir que él permite el paso de la onda tal cual a la carga. Conforme yo voy aumentando este ángulo, esta curva se va reduciendo. Por ejemplo, si fuera un ángulo de disparo de 90, entonces iría hasta acá, se activa, llega a 0, se apaga, llega otra vez aquí a 90, se activa, y se tendría ese comportamiento con lo que se reduciría la potencia que entrego a la carga. A este tipo de control, lo vamos a ver también más adelante cuando veamos controladores AC, se llama control de fase. Entonces, así se llama. Y se usa mucho para controlar las resistencias de los hornos, en lugar de utilizar contactores. ¿Dudas, jóvenes? ¿Ok? Oh, bien. Bueno. Después tenemos otros elementos que ya antes lo mencioné. Uno es el diac. Vean que el diac tiene un símbolo muy similar al triac, pero no tiene gate, no tiene esa opción. El diac se utiliza para controlar el disparo de los triac o de los tristoles, y se usa para esa función principalmente, para garantizar de que no se vaya a dar un pequeño pulso en el gate y que me dispare el tristol, sino que tiene que darse un pulso de tanta tensión para que realmente se dispare. Entonces, es una medida como de seguridad para garantizar de que el tristol o el triac se va a disparar únicamente cuando yo lo deseo, no que entre una corriente de ahí parásita o que la capacitancia parásita o
que alguna corriente de fuga, sino que únicamente cuando yo estoy mandando el impulso que corresponde. El DIAC tiene un comportamiento así como este. Es completamente simétrico. Eso quiere decir que él va a permitir el paso de la corriente cuando la tensión supere, en este caso, los 30 voltios o los menos 30 voltios. En este caso no se daña. Esta es una operación que es de esperarse. Entonces, en esa condición, él va a conducir. Si llega un pequeño pulso ahí de accidental de 10 voltios, no va a disparar el tristor. En cambio, si hubieran llegado a esos 10 voltios y no estuviera el DIAC, sí me dispara el TRIAC o el tristor. Entonces, esa es la función principal. Disparar TRIACs y tristores. Y el otro es el GTO, que es el que se usa para aplicaciones en donde yo ocupo apagar el tristor. Y no quiero ningún circuito adicional, sino que no quiero tener que hacer una electrónica adicional, simplemente uso este tipo de tristor, que es el Gate Turn Off Tristor. Entonces, es utilizado en aplicaciones en muchas aplicaciones, el hecho de no poder apagar el SR es un grave problema. Entonces, el GTO solventa ese inconveniente porque cuando ingreso una corriente, él se dispara, pero cuando la corriente la saco, o sea, le pongo una carga acá, donde la corriente sale, entonces en ese momento se apaga. Y es un elemento muy robusto que permite mucha potencia y por eso es utilizado en ese tipo de aplicaciones en donde el inconveniente de apagarlo es grave. Y me sirve mucho en esas aplicaciones. Entonces, las características: soporta altas tensiones, puede manejar corrientes elevadas, como toda la familia de tristores, y la calidad de tensión de conducción es relativamente baja, lo que nos garantiza, en este caso, pocas pérdidas. Y el GTO es básicamente igual que un SR, pero que se han modificado algunos parámetros de la construcción para poder apagarlo por la fuerza. Sin embargo, igual, como todo, ¿verdad? Unas cosas se ganan, otras se pierden, y en ese caso se pierden algunas características. Por ejemplo, la corriente de disparo es mayor que la de un SCR. Y la calidad de tensión es ligeramente superior al SCR. Por lo tanto, tiene mayores pérdidas en comparación con SCR y es algo más rápido, pero eso ya sería una ventaja. Ok, con eso quedaríamos con el tema de los dispositivos. Y ya entraríamos al punto que les mencionaba que íbamos a ver al final, que son las protecciones para evitar, en este caso, que el tristor o el SCR o el TRIAC se dañen, y también para evitar los falsos disparos. Estas son las protecciones. Todos estos equipos son costosos, más cuando son para aplicaciones industriales. Entonces, típicamente se ponen ciertos elementos para protegerlos. Y en este caso, la primera protección que vamos a ver es la protección de IDT. Este es la representación simplificada que yo les mencionaba antes de un tristor. La configuración es PN-PN. Aquí está el gate, cátodo, ánodo. Entonces, el tristor requiere un tiempo mínimo para dispersar la corriente de forma uniforme a través de las uniones, estas uniones de acá. Si la velocidad de elevación de la corriente es alta, en comparación con esa dispersión, lo que va a aparecer es un sobrecalentamiento en la región P2. Y esta sobretemperatura puede dañar el tristor. Entonces, ¿qué es esto? Esto pasa cuando yo tengo un incremento muy alto de corriente, que entra por acá, ¿verdad? Tiene que salir por acá, pero él no es tan rápido. Digamos que empieza como que a abrir las puertas, el portón poco a poco, para que empiece a circular la corriente. Pero si esa corriente es mucha, va a llegar a un punto donde se va a acumular acá, va a generar un sobrecalentamiento y va a fundir y va a dañar al SCR. Entonces, lo que busca con este parámetro de IDT es decirnos, mira, tal pendiente de corriente no puede pasar por él porque lo que más. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ya son ingenieros, ¿qué elemento me permite oponerse a cambios bruscos de corriente? ¿Qué componente que ustedes ya conocen? Capacitores. Inductores, profe. Inductor.
Correcto. El inductor. El inductor es el elemento que se opone a cambios bruscos de corriente, por lo tanto, este elemento me va a servir para calcular una inductancia, que sería en este caso. La solución al problema es incluir en el circuito un elemento que limite la tasa de elevación de la corriente, en otras palabras, un inductor. Entonces colocamos este inductor acá. Este inductor es necesario únicamente cuando la carga es resistiva. Pero si mi carga es un motor, ya no ocupo este inductor porque ya el motor tiene una inductancia. Entonces ya puedo omitirlo. Si la carga es únicamente una resistencia, como en este caso, yo ahí sí tengo que colocar esa inductancia limitadora para evitar este pico súbito de corriente que me puede dañar al pistón. Cuando lo pongo la inductancia, ven que ya ese pico se reduce y eso me garantiza de que él no se va a dañar. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, tienen las ecuaciones, se ve el peor de los casos, tienen esas ecuaciones de acá, pero al fin y al cabo todo se reduce en eso. D I de T, que es el que me da el fabricante, es igual a raíz de 2 por la tensión, que es esta de acá, entre la inductancia. Entonces simplemente lo que hago es despejar L. Esto no lo da el fabricante, simplemente lo paso esto para acá, paso esto a dividir, la tensión ya la conozco, y simplemente de esa manera obtengo L. Igual ustedes pueden ver el análisis matemático, es algo sencillo para obtener esta ecuación final. ¿Cuál es la otra protección? Bueno, esta ya la mencionamos antes, el dV de T, que es cuando, en este caso, se da por las capacitancias parásitas, un cambio brusco de tensión puede producir un disparo no intencional, lo cual es algo indeseado. Entonces, cuando se cierra un interruptor, por ejemplo, cuando pusieron un interruptor y precisamente la onda en ese punto estaba en el pico, entonces va a pasar de 0 al máximo en un instante. Eso genera un dV de T muy alto y por lo tanto puede generar una corriente que me dispare eso. ¿Cuál sería el elemento que conocen ustedes que se opone a cambios bruscos de tensión? Capacitor. Un capacitor. Exacto. Pero no es un capacitor sencillo como simplemente que se lo coloque en paralelo ahí, sino que es en este caso es una unión entre un capacitor y una resistencia. ¿Para qué? Para hacer esa famosa curva de carga y descarga. Entonces, en este caso lo que se hace es colocar una red, que es esta red que está acá, que se llama red Snubber. Es una resistencia y un capacitor. Entonces, como mencionábamos, ese falso disparo puede causar un accidente o producir un mal funcionamiento del circuito. Entonces, por eso, esta red Snubber se coloca en paralelo al tristor o al triac, cualquiera de esos dos elementos. Eso me va a evitar que esos cambios bruscos de tensión me disparen al SCR. ¿Cómo calculo esos valores? Bueno, igual, vámonos a las ecuaciones. Se hace un análisis matemático en el peor escenario, cuando el interruptor pasa al valor máximo, y en ese caso, al despejar estas ecuaciones, me da esta capacitancia con esta ecuación de acá. Donde igual V es la tensión de la fuente, dV de T, esto me lo da la hoja de datos del fabricante, R es la carga, RS es la que yo voy a calcular previamente, que la calculo de forma muy sencilla con la I descarga, que no sé por qué ven acá, vamos a ver, si no ven acá, pero la I descarga, la RS es igual a I descarga entre 4, y vamos a ver, si la V entre I descarga y I entre 4, es esa tensión entre la I descarga, que I descarga es un valor que da el fabricante, que en este caso es la corriente nominal dividido entre 4, y con eso obtengo el RS. Saben que no ven acá. Pero bueno, de esa manera se obtiene RS y después se obtiene CS para obtener esta red Snubber.
Y con eso ya tengo las protecciones. Este sería el circuito final, ya con las protecciones con el inductor y con la red Snubber. Sin embargo, ¿qué más nos falta para proteger al resistor? ¿Cuál es SR? Nos va a hacer falta un fusible para evitar que un porto en la carga me vaya a dañar el fusible, perdón, un porto en la carga me vaya a dañar el SCR, y también un disipador. Porque sabemos que todos estos elementos de potencia consumen, tienen pérdidas importantes, y se ocupa un disipador para evacuar, para que saque esas pérdidas y que no me vaya a recalentar el SCR y que esto lo vaya a dañar. Entonces, de esa manera serían los elementos que faltarían. Si a ustedes igual les interesa, porque eso no es parte del curso, pero si les interesa saber cómo calcular el fusible y cómo calcular el disipador, me mandan un mensaje y yo les puedo pasar información para que tengan una idea de cómo se hace este cálculo. Entonces, eso sería todo con lo que es la presentación. No sé si hay alguna duda o consulta de lo que hemos visto hasta ahorita. De momento no, profe. Ok, perfecto. Entonces, nada más ahí recordemos que lo que les queda por hacer hoy es leerse estos dos documentos y ver el video de red estado sólido, y con eso ya quedaríamos listos para iniciar la próxima semana con la unidad número 3 y empezamos ya con los rectificadores. Entonces, si no hay más consultas, muchachos, quedaríamos hasta acá. Ahí recuerden que por WhatsApp, cualquier duda, ya sea de lo que hemos visto hasta el momento, y quedo pendiente. Pasen buena noche. Sí, profe, prueba. Buenas noches. Buenas noches, profe. Por ahí, profe, hasta luego. Hasta luego. Pura vida, buenas noches, profe. Por ahí, buenas noches.